Voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor José Juan Rosales Adame. El doctor José Juan es biólogo por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en manejo integrado de recursos naturales con énfasis en manejo y conservación de diversidad biológica por el CATIE en Costa Rica. También cuenta con un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas por la Universidad de Guadalajara. También es profesor investigador por casi 3 décadas en el Centro Universitario de la Costa Sur, la UDG, también en las líneas de agroecología, agroforestería y manejo de agroecosistemas. También ha sido docente en pregrado y posgrado en manejo de recursos naturales y agrícolas. Es autor de al menos 30 documentos científicos como artículos, capítulos del libro, incluso libros completos también, integrante de la Red de Sistemas Agroforestales de México y de Productos Forestales No Maderables del CONACYT. También es integrante del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manatlán, también del OPD Sierra de Quila, así como de 3 intermunicipalidades, que es Gira, Jicosur y Jidela. También participa del Comité Técnico de Jalisco de Red Más y es aliado del Corredor Biocultural del Occidente de México. Entonces es para nosotros un gusto y un honor contar el día de hoy con la presencia del doctor José Juan Rosales Adame, con toda esta trayectoria que tiene y que además nos puede brindar muchos conocimientos y muchas experiencias en cuanto al tema del día de hoy. Entonces le doy la palabra al doctor Jesús, agradeciéndole por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y gracias, Liz. Pues gracias a todos por la oportunidad que nos están dando de poder compartir nuestros quehaceres con diferentes compañeros, colegas en todo el país y fuera también, creo que del país, como en algunos momentos me he dado cuenta. La verdad es que quiero agradecerle a Manuel, a José Manuel, por la invitación, a Red SAM, pues con quienes trabajamos mucho estos temas de agroforestería, y pues sobre todo a CONAFOR, a Secretaría de Bienestar, a la Semarnat, por la oportunidad pues de estar compartiendo con ustedes. No sé si comparto de una vez la presentación para ir hablando. Sí, claro que sí, doctor. Ya podemos ir iniciando. Ya tenemos casi 80 personas conectadas, entonces yo creo que ya podemos ir iniciando. Ok, bueno, pues les decía muchísimas gracias por esta oportunidad. Aunque yo voy a ser quien el día de hoy esté platicando con todos ustedes, la verdad no quiero ser injusto en dar el reconocimiento pues a toda la gente que ha trabajado en mucho de lo que yo voy a presentarles el día de hoy aquí en el estado de Jalisco y bueno, también fuera del estado. Entonces, lo que voy a presentarles es un esfuerzo colectivo de muchas personas, incluyendo productores, productoras y pues representantes o quienes están trabajando en instituciones de gobierno o también que no son de gobierno sobre este tema de los sistemas agroforestales, ¿no? No sé en qué estaba pensando cuando le dije a José Manuel que sí, porque pues me tocó hablarles de un montón de temas que cuando estuve haciendo luego la plática no sabía por dónde entrarle, pero bueno, voy a tratar de irles de alguna forma presentando lo que preparé para todos ustedes y básicamente lo que quiero decirles es que pues no es esto una ley. Yo creo que más bien lo que quiero presentarles es cosas que hemos estado trabajando en el estado de Jalisco y que me parece que tiene pues mucho valor en términos de las acciones y que podrían ser a lo mejor tomadas como experiencias en torno al trabajo con estos temas tan interesantes de los cuales ya en estos 2 días previos hemos estado platicando mucho, ¿no? Entonces, en términos generales, mi esquema de presentación o la agenda que les preparé el día de hoy es hablar un poco sobre los grandes problemas
que tenemos en el mundo y cómo cómo nos vamos a ver en las próximas 2, 3 décadas tal vez, o un poco más. Esperemos que no llegara a tanto. Un par de principios que a nosotros acá nos han servido como para guiar un poco el trabajo en esta temática de la agroforestería, pero aplica mucho de los temas que ya hablaron en los 2 días previos con el tema de lo agroecológico, y que me parece que quienes trabajamos agroforestería, pues tomamos esos 2 grandes temas como algo importante, ¿no? Y bueno, además hablar algo de lo que ya Ana Isabel el primer día nos comentaba sobre pues este origen de los sistemas agroforestales desde el periodo de la agricultura, que hemos olvidado en muchos de nuestros quehaceres en el manejo de los sistemas productivos. Un segundo tema general es la agroforestería y la etnoagroforestería, que no me voy a meter mucho porque ya Ana Isabel nos habló de eso. Y bueno, me gustaría en los 2 últimos temas sobre gestión de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles en Jalisco, hacer un planteamiento de cómo en los últimos años hemos en el Estado preparado pues mucho de un trabajo interinstitucional para poder abordar problemáticas que tienen que ver con aspectos de conservación, sistemas productivos, y que me parece que esto puede ser algo interesante para la plática del día de hoy. Y finalmente, pues hablarles de 2 experiencias y 2 asuntos más prácticos que hemos desarrollado en torno al tema agroforestal en Jalisco, y que pues ya lo hemos presentado en muchos lugares y que nos parece que podría ser interesante que se conozca, precisamente por una de las preguntas incluso que se hacían el día de ayer en torno a qué se ha hecho en México con este tema en términos de política y en términos de leyes y de lo que tiene que ver con la parte institucional. Entonces ahí es donde quiero en cierto sentido platicarles un poco de la experiencia de Jalisco. Nada más para poner algo pues muy general, y no quiero tampoco ser fatalista ni pretender meterme mucho en estos temas, pero la verdad es que estamos viviendo una época en la que muchos de los problemas que estamos teniendo pues nos están llevando a tener pues acciones poco sostenibles en términos a nuestra presencia en este planeta, y es un planeta que no tenemos repetido. Entonces necesitamos en cierto sentido estar viendo qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Y bueno, para nadie es desconocido este tema del crecimiento poblacional. O sea, estamos en cifras verdaderamente alarmantes. A nivel mundial, por ejemplo, pues somos poco menos de 8,000 millones, y México pues está en un tema de crecimiento poblacional muy, muy grande, ¿no? Estas cifras las saqué hace solamente un par de días, la semana pasada, a finales, de cómo está este reloj mundial y del crecimiento poblacional. Entonces, no nos espera una época en las próximas décadas pues muy buenas con esto que estamos haciendo, ¿no? Y eso nos está llevando a muchos problemas de urbanización. O sea, cada vez más la gente rural empieza a desaparecer y nos estamos yendo más a lo urbano. Y la verdad es que en lo rural es donde muchas veces los alimentos o mucho de lo que tenemos como disponibilidad de alimentos es quien está desarrollando este tipo de productos, ¿no? Aunque en lo urbano también podemos hacer muchas cosas. Ya Ana Isabel nos platicaba un poco el primer día de que pues hay ahorita una tendencia muy fuerte a trabajar estos temas de sistemas productivos en ambientes urbanos, ¿no? Y bueno, esto también nos lleva a problemas de violencia, narcotráfico, que pues también ya lo mencionamos en estos días. Ayer simplemente se hablaba un poco de la temática de aguacate, que aunque no tocamos el tema a profundidad, pues esto tiene algunas repercusiones en torno a situaciones como estas de la inseguridad, ¿no? Cada vez más estamos globalizados, hay un incremento de precios para muchos productos, incluso de insumos para los sistemas de producción, pero a la vez de que pretendemos producir mucho, tenemos un fuerte desperdicio de mucho de la alimentación que tenemos. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a cambiar, o al menos a asimilar, para poder trabajar este tema de lo que vamos a hacer en los próximos años. Y me parece que el tema de lo agroforestal tiene mucho que ver con estas temáticas para poder pues ir encontrando soluciones. A lo mejor no es la única alternativa que tenemos, pero sí me parece que desde lo agroforestal se pueden hacer muchos frentes
en torno a estas problemáticas, ¿no? Hay un agotamiento fuerte de recursos, pobreza, especulación sobre tenencia de la tierra, conflictos de agua. Ayer también se mencionaba un poco sobre eso. Y pues tenemos fuertes problemas de degradación y de los terrenos que dedicamos a la agricultura cada vez están pues poco servibles para estos sistemas, ¿no? Para nadie es desconocido el tema del cambio climático, la vulnerabilidad, la frecuencia de desastres. De hecho, yo comentaba la semana pasada en otro foro con algunos de los compañeros que están ahora con nosotros, acabamos de sufrir con una tormenta tropical, una serie de desastres en la costa que nadie esperábamos y que de repente nos dan pues esta alerta de la vulnerabilidad en la que nos encontramos cada vez más en estas épocas, ¿no? Y bueno, ahora todo el tema de la pandemia y lo que nos está sucediendo en torno a este tema, pues nos recuerda de alguna forma que no estamos aquí de manera aislada, sino que somos parte de todo un sistema y que nos debería de poner en alerta sobre lo que necesitamos estar haciendo para los próximos años, ¿no? Hay dos principios o dos grandes frases que han desarrollado, al menos para mí, dos grandes maestros en mi quehacer profesional. Uno es de este gran ecólogo mexicano, José Sarucán, que menciona que la forma en que vamos a producir los alimentos en las siguientes 2 o 3 décadas, de alguna forma definirá el grado de conservación de los ecosistemas naturales que tenemos en el planeta. Entonces, sí necesitamos reconfigurar, repensar o estar viendo qué vamos a hacer con nuestros agroecosistemas, que en cierto sentido son ecosistemas también, nada más que tienen pues esta variante de que lo hacemos para producir algo que nos vamos a estar llevando a la mesa o a la boca y va a estar en nuestras mesas, ¿no? Y bueno, otro de los principios generales es otro gran maestro mío, que él es agroecólogo, Stephen Gliessman, que dice que entre más se parezca un agroecosistema o un sistema productivo en cuanto a su estructura y función, y que tenga este parecido con los ecosistemas naturales de la región biogeográfica en la que los estemos desarrollando, más grande será la probabilidad de que dichos agroecosistemas sean sostenibles. Y bueno, ahora con el tema de la agroforestería, yo creo que esto queda muy a tono con lo que estamos haciendo y que debemos de precisamente ver cómo estamos desarrollando esos sistemas de producción. Y bueno, esto también se enmarca mucho en lo que ya todos conocemos, los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde pues muchos de nuestros quehaceres ahora van dirigidos a poder atender el fin de la pobreza, la salud, hambre cero, igualdad de género, o sea, estos grandes líneas de acción o objetivos que se han establecido a nivel mundial para los quehaceres que vamos a tener que estar desarrollando en los próximos años, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es algo que necesitamos trabajar y yo creo que los sistemas, como lo decía Ana Isabel en el primer día, los sistemas agroforestales que reconocemos hoy en día que tienen mucho de su origen desde el origen de la agricultura, la verdad es que lo hemos estado olvidando. Entonces, yo creo que por ahí algo que necesitamos repensar en los quehaceres actuales del manejo de los sistemas de producción es que durante miles de años muchos campesinos, o a lo mejor todavía no campesinos, hace 14,000 o 12,000 y tantos años, que es cuando se establece el inicio o el origen de la agricultura, estuvieron trabajando para que hoy tuviéramos nosotros la posibilidad de disponer de muchos cultivos que ellos trabajaron y que fueron seleccionando para poder nosotros disfrutarlos en estos tiempos, pero que en muy poquitos años hemos como tirado a la basura todo ese conocimiento y todas esas prácticas, pese a que pues costó yo creo que mucho haber trabajado en esas cosas, ¿no? Y en la agroforestería hay mucho de lo que pudieron haberse experimentado desde esas épocas y que hemos estado pues en cierto sentido echando a la basura por pretender producir mucha cantidad de producto para ganar o poder tener en la bolsa de los pantalones la mayor cantidad de dinero sin pensar en qué es lo que está pasando alrededor de todo nuestro ecosistema, ¿no?
Y yo creo que para nosotros es importante no olvidar este tipo de cosas porque Mesoamérica, y ya lo decíamos también en días pasados, pues Mesoamérica es uno de los grandes centros de domesticación a nivel mundial. O sea, no debemos olvidar que las regiones, que la región donde vivimos, la Mesoamérica, la Aridoamérica o la Oasisamérica, pues son regiones que son importantes en términos de mucha de la diversificación de cultivos, pero también de formas de manejo integradas, como los sistemas de milpas que desarrollamos mucho en esta región y que los hemos estado, les decía hace rato, tirando a la basura. Entonces, me parece que ahí es donde necesitamos repensar lo que estamos haciendo en términos del manejo de los sistemas de producción. Y quiero traer ahorita a colación un trabajo también muy interesante que se publicó hace como 10 años, en 2010, de un estudio lingüístico que habla sobre la importancia de 41 plantas cultivadas y protegidas por las culturas originarias de Mesoamérica. Y me parece que esto es algo importante porque mucho de lo que trabajan en este documento da muestra de cómo desde épocas pues, prehispánicas o mucho antes o miles de años antes de la llegada de los españoles, que pareciera que ahí es donde se dio mucho de la luz de lo que hacemos o de lo que ya hacíamos en la Mesoamérica, no había estado como de importante, ¿no? Y yo quiero resaltar mucho del trabajo, perdón, que hicieron en este documento y de que muchos de las especies que se pudieron trabajar y que se identificaron como importantes para esta región de Mesoamérica tienen que ver con leñosas que hoy muchas de ellas se utilizan en sistemas agroforestales y que no fueron como un manejo espontáneo de las últimas décadas para que estuvieran en sistemas como estos. O sea, está demostrado, por ejemplo, que anonas o varias especies del género anonas que tenemos mucho en esta Mesoamérica, tienen 3.600, 4.000 años de haber sido importantes en las culturas originarias y que pues poco a poco nosotros las vamos dejando de lado porque a lo mejor cambiamos hasta la preferencia de consumo de algo y estamos dejando pues todo ese valor que estuvieron durante miles de años trabajando productoras, productores, para que pudiéramos nosotros disfrutarlas hoy en día, ¿no? El aguacate es otro ejemplo, 7.034 años, que era ya importante en la antigüedad y que hoy pareciera que el esquema de producción de monocultivo de esta planta es lo que deberíamos de tener. Y la verdad es que pues no debemos olvidar pues todo este pasado, ¿no? El cacao es otro ejemplo, algunas especies de bolseras, recuerdo algunos comentarios que se hacían en estos días de qué podrían estar utilizando para sistemas de cercos vivos o de algunos sistemas agroforestales, y bueno, son especies que se han usado por miles de años y que simplemente por estar pretendiendo una agricultura o un manejo de sistemas más intensivos, olvidamos todo este tipo de conocimientos, ¿no? Los coyules o los coyoles es otro elemento importante desde hace miles de años. No sé, el mojote o ramón, no sé, ojoche o ojite en otros lugares, también es una planta que siempre ha estado presente y siendo importante en muchos de los sistemas de manejo de recursos. Y obviamente hay muchas especies que seguramente ustedes están viendo en estas diapositivas. Voy a hablarles un poco al final de mi plática sobre el cultivo de piña, que también se reconoce, es una planta que ha estado en esta región desde hace muchos años, ¿no? Entonces, quiero irles mostrando que desde épocas prehispánicas, nuestra región era realmente un paisaje agroforestal. Y ya ayer o antier creo que también se mencionaba sobre ese tema. México es un país agroforestal, pero estamos olvidando cada vez más todo este esfuerzo que se ha hecho por miles de años por pretender generar otros esquemas de producción, ¿no? Y bueno, la semana pasada igual hubo una presentación de la doctora Alba González, que tal vez muchos la conocen, donde hablaba precisamente de la importancia de los huertos, tanto de los huertos del centro del país como los huertos de la región maya de la península de Yucatán, que bueno, tienen
este tipo de sistemas agroforestales, antigüedades que pueden ir desde el origen de la agricultura o que han tenido una evolución importante en estos últimos miles de años y que pues simplemente los estamos olvidando hoy en día, ¿no? Y bueno, nada más para mencionarles, tenemos especies como prosopis, braeas, certarias, amarantos, nopales, aguacates, ciruelas. Muchas de esas plantas pues tenían ya miles de años de estar siendo usadas y que hoy forman parte incluso de muchas de las dietas de las mesas de nuestras familias, ¿no? Entonces, es algo que necesitamos no olvidar porque de alguna forma este trabajo de miles de años nos tienen en cierto sentido que ir guiando sobre las cosas que vamos a hacer en el futuro. Ana Isabel también nos decía el otro día sobre cómo también para Sudamérica, en la Amazonía, desde hace miles de años, hace 14,000 o un poco menos de años, ya las culturas originarias de esas regiones pues tuvieron ese conocimiento de poder generar prácticas de manejo que transformaron en cierto sentido los ecosistemas naturales para desarrollar formas más domesticadas o semidomesticadas en el manejo de estos sistemas, ¿no? Digo, no me voy a meter más porque precisamente Isabel mostraba eso y que yo creo que algo que necesitamos hacer es que valoremos y rescatemos ese conocimiento y esas formas de manejo que se han hecho por miles de años, precisamente para lograr hoy resaltar el papel de la agroforestería en todos estos temas de la pérdida del conocimiento, de la pérdida de la diversidad, de toda la problemática que estamos pues experimentando en estos años y que necesitamos incluso para poder subsistir en los que vienen, ¿no? Y bueno, quería mostrarles, eso fue un poco ese contexto de la Mesoamérica, de la América del Sur, pero yo vivo en esta región del estado de Jalisco, vivo hacia el sur del estado de Jalisco, particularmente en lo que llamamos nosotros la región de las cuencas costeras, que es toda la franja que viene desde Puerto Vallarta, para darles una idea a quien conocen un poco de esta zona, desde Puerto Vallarta hasta nuestro vecino estado de Colima, ¿no? Y bueno, en esta región tuvimos el contacto europeo desde épocas muy tempranas. Los españoles llegaron por ahí del 1524, 1525. Y hay una descripción muy interesante de esos señores que llegaron en esas épocas y hablaban que, por ejemplo, este valle que les muestro aquí en dos fotografías o en dos imágenes, pues, de la región, decían que era un valle muy hermoso entre arboledas de frutas. Esta es una descripción que se hace hacia el año de 1525 y que todavía hasta el 1777 se mantenía como esta idea de que la región no era el valle que hoy conocemos. Nada más para decirles, hoy nuestro valle es caña de azúcar que llega en los años 60 del siglo pasado y que prácticamente desaparece todo ese hermoso valle lleno de árboles, de frutas, ¿sí? Y la verdad es que es muy interesante porque desde épocas prehispánicas hasta el contacto europeo hacia el 1525 y todavía hasta finales del 1770 y yo me atrevería a decir hasta el 1800 y seguramente después, era una región llena de leñosas, cultivos agrícolas, pues un montón de animales. También tengo que decirles, les adelanto algo que también les voy a platicar más adelante en la plática. El ganado, las vacas llegan aquí desde prácticamente esos años, del 1525, y nosotros tenemos vacas hace casi 500 años, ¿no? Pero las vacas han generado problemas simplemente en las últimas décadas. Entonces, creo que ahí hay cosas que tenemos que aprender desde lo que se hizo en el pasado y reflexionar lo que estamos haciendo ahora. Para darles una idea, yo vivo pues por aquí en este circulito verde que estoy señalando y pues tengo que ir a otra ciudad a trabajar que es el Grullo, donde vivo, y Autlán, 15 kilómetros, y me toca estar pasando por un valle lleno de caña de azúcar, lleno de agroquímicos, un manejo muy convencional y que hoy tenemos problemas muy serios. Para darles una idea, hoy estamos
ya detectando herbicidas en sangre de los niños, de toda la gente en realidad, pero que bueno, este es otro tema para otra plática, pero que pues hoy estamos yéndonos al desarrollo de ese tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, nada más para terminar esta parte, todavía en 1777 les decía, se describe la región como un lugar donde se hallan muchos árboles de frutas, como aguacates, anonas, guayabos, órganos, refiriéndose a las cactáceas columnares que nosotros tenemos en la región y de la cual aprovechamos los frutos de pitaya, bonetes, guamúchiles, que muchas de estas especies hoy siguen siendo elementos importantes para la alimentación de la gente o el forraje para los animales, madera para muchas de nuestros muebles o construcciones, y que la verdad es que siendo tan importantes por miles de años, hoy cada vez más por los modelos convencionales de producción estamos perdiendo, ¿no? Y bueno, desde 1777 también se hace una mención del cultivo de piña, que lo quiero poner aquí a colación porque más adelante vamos a hablar de este tema, ¿no? Y espero que ahorita lo tengan ahí reservado de por qué les estoy haciendo mención sobre esto. Y bueno, a mí me parece que todavía nos falta aprender más de todo ese trabajo prehispánico que se hizo en nuestras regiones en torno al uso y manejo de los recursos naturales para poder asegurar nuestra sobrevivencia en las próximas décadas. Entonces, de alguna forma, pues les hablaba un poco sobre esta introducción, este primer tema, pero me voy a ir a lo que es lo que estamos hablando con el tema de la agroforestería y la etnoagroforestería. Quise poner unas fotos de qué tenemos en nuestra región, todas excepto esta que está en la esquina superior derecha. Todas las demás son de nuestra región. Esta es de la península de la Baja California. Es un oasis, pero prácticamente estos son sistemas agroforestales. Y quiero que vean la diversidad de formas de agroforestería que estamos teniendo. Por ahí arriba yo les pongo, la agroforestería es una estrategia agrícola con afinidad forestal o es una estrategia forestal con afinidad agrícola. Mucho de lo que hacemos de agroforestería depende incluso de cuál es la formación de la persona que está trabajando con esta temática. Ayer había una pequeña ahí discusión que hemos platicado en la red de sistemas agroforestales de México sobre lo que es un sistema y otro y cuál es su clasificación y realmente qué define uno u otro. Y la verdad, créanme que todavía estamos construyendo eso. Recuerdo que Ana Isabel mencionaba que la agroforestería tiene 4 décadas, tal vez medio siglo, no creo que sea tanto, pero pues es un área de conocimiento bastante nueva que todavía hoy encontramos formas de manejo por nuestros campesinos, nuestras campesinas, que a veces ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Entonces, quiero ponerlo aquí porque todavía hoy tenemos dudas de lo que realmente es o no la agroforestería. Lo que creo que sí necesitamos tener claro es que la agroforestería no es ni un ecosistema natural o los ecosistemas pues que tenemos en nuestras regiones, porque es algo que deliberadamente estamos trabajando, ya lo decía Ana Isabel también el primer día, pero tampoco debería ser algo muy convencional. O sea, no son sistemas en los que debemos de pensar solo en producir para ganar dinero. Debemos de tener como ese punto medio, voy a decirlo así, y me atrevo a decirlo, pero seguramente podrá estar en discusión también, un punto medio entre una cosa y otra. Nos tiene que dar de comer, pero también tenemos que fijarnos en qué estamos haciendo en términos de la conservación de los recursos en general. Entonces, es algo que me parece que es importante estar trabajando en estos momentos para ir definiendo lo que va a ser la agroforestería. Hay una definición muy tradicional que todos la han estado mencionando en estos 2 días que llevamos de sesiones, donde pues es prácticamente un nombre colectivo para sistemas, tecnologías de uso de la tierra, donde leñosas, y yo quiero poner en consideración este término de leñosas, que no nada más son árboles, podrán ser arbustos también, palmas, bambúes, cactáceas columnares,
Y ayer recuerdo que mencionaban nopales, agaves, como ese elemento leñoso que se usa deliberadamente en una unidad de manejo, en un espacio geográfico, en una parcela, en un terreno agrícola, con cultivos agrícolas y o la presencia de animales. Y todos ellos en un arreglo en el espacio, en el tiempo, y donde además hay interacciones, que ya lo decía Ana, interacciones ecológicas, económicas, interacciones seguramente de términos sociales, culturales, y que eso nos está llevando como a la redefinición de lo que podrá ser agroforestería con el concepto que Ana nos presentaba el primer día sobre etnoagroforestería, ¿no? Y bueno, nada más para mostrarles esta foto, es un sistema que nosotros reconocemos como un sistema, uno de los sistemas de milpa de la zona sur del estado de Jalisco, donde la gente o los productores como don Macario, como Miguel que aparecen en la foto, ellos son maestros mezcaleros, se dedican a la producción de agaves para poder desarrollar un destilado que es un mezcal, sin embargo no le podemos nombrar mezcal, pero es un destilado de agave, donde además del agave mantienen un sistema de producción de granos básicos como maíz, frijol, calabaza, mantienen cactáceas columnares para las frutas, pero también tienen árboles como los guamúchiles, los mezquites, las acacias, las folquerias como elementos de cercos y de muchos componentes leñosos, agrícolas y la presencia de animales para poder pues mantener la vida en esa región, ¿no? De ahí sacan prácticamente todo para su subsistencia. Y quiero comentar algo que en términos de las primeras décadas del conocimiento de agroforestería prácticamente era esto, mucho era vacas con árboles y pastos, o también café, y no quiero como decir que es lo único que había, o sea, realmente ha habido muchas formas de manejo, donde mucho del trabajo incluso de agroforestería se centraba en dos sistemas muy particulares. Y a lo mejor por ahí salían otros como los huertos o algunos otros en menos estudio, pero en realidad la agroforestería no es solo eso. La agroforestería es mucho de lo que decía Ana Isabel, pues son esquemas de manejo donde combinamos lo agrícola, lo forestal y lo cultural, o incluso pues lo animal, pero donde necesitamos desarrollar muchas acciones de conservación, donde vamos a tener aprovechamiento y donde no todo lo que a veces está puesto ahí es como el único elemento aprovechable. Hay muchas cosas que están ahí que a veces no nos hemos dado cuenta que son parte de ese manejo, ¿no? Entonces, hay un manejo de la diversidad. Hoy todavía hay sistemas donde estamos domesticando, donde tenemos en procesos de semidomesticación muchos elementos importantes de esos sistemas, pues donde hacemos esas interacciones que bien las decía Ana Isabel, y donde la parte humana es algo importante. O sea, no debemos olvidar que estos sistemas son manejados por campesinos o por campesinas y que mucho de lo que ellos saben en torno al conocimiento del manejo, del uso y de cómo pueden ir mejorando las cosas, no tiene que estar desagregado de estas formas de producción, ¿no? Entonces, hoy los sistemas agroforestales son más que solo un sistema de ganado con pasto y árboles o café de sombra. O sea, la agroforestería es algo tan extenso, tan plástico, tan moldeable que puede ir a formas como estas. Ayer recuerdo que había una pregunta sobre qué especies de zonas secas, en zonas secas se podrían desarrollar en sistemas agroforestales. Quiero que se centren en esta foto donde están un agave azul, desafortunadamente aquí es para tequila, pero bueno, también es importante, y una cactácea columnar. Dos especies de bajos requerimientos hídricos, donde existen acá una en monocultivo y otra en sistemas naturales, o ya ahora también en algunas huertas, pero que a un ingeniero se le ocurrió que podrían ser dos elementos manejados en combinación y donde alguno de ellos se podría estar cambiando como los agaves azules en este caso. Eso al final de cuentas forma un sistema agroforestal
no lo habíamos visto en estas regiones, pero hoy ya tenemos formas como estas de asociaciones donde está el elemento leñoso con un componente agrícola, ¿no? No hay animales en este sistema, pero la agroforestería permite ese tipo de cosas. O, por ejemplo, este otro de limones con agave azul, nopales como cercos vivos, o palmas con plátanos, o palmas con un montón de otras asociaciones con animales, con hortalizas, con otros frutales que pues son importantes, ¿no? Entonces, hoy la agroforestería es, porque sabemos más sobre ella, es mucho más amplia de lo que concebíamos hace solo unos años atrás, ¿no? Y bueno, Ana también nos hablaba un poco de esa clasificación. Si bien es cierto que tenemos ya clasificaciones como las que se reconocen por Nair, por Krishnamurti, por Florencia Montagnini, pues son clasificaciones iniciales sobre la agroforestería de los años 90, pero hoy hay otras propuestas que tienen que ver con pues quién está haciendo el manejo de ese sistema agroforestal, en qué lugar lo está haciendo, qué tan intensivos son estos sistemas, y pues tenemos clasificaciones nuevas de formas de manejo agroforestal que no habíamos identificado hace solo unos años atrás, ¿no? Entonces, esto nos tiene que como que poner en contexto sobre lo que estamos haciendo y que pues todo lo que hacemos podrá ser importante en términos de lo que vamos a ir desarrollando en el futuro sobre agroforestería. Quiero también dar una introducción sobre lo que hemos estado haciendo en Jalisco y me parece que en el marco pues de este seminario virtual creo que puede ser importante, no porque es lo único que se puede hacer, sino porque me parece que en Jalisco hemos estado haciendo algunas cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados a nivel nacional para estar trabajando en torno a la agroforestería o a los sistemas agrosilvopastoriles. Espero que no les resulte un tanto tedioso esta parte, pero me parece que es importante mencionarla porque en esta región hemos estado trabajando en las últimas décadas, y lo digo así, desde los años 80, 90, para poder hoy estar trabajando de una manera diferente en torno al manejo de los sistemas productivos que son satanizados y que son, en cierto sentido, a veces como señalados de ser los principales causantes de los problemas que tenemos hoy en día. Y me gustaría, pues, plantear un poco lo que estamos haciendo en torno a esta parte de gestión institucional y de trabajo con productores para entrarle a cosas que hemos hecho con sistemas agroforestales o con sistemas agrosilvopastoriles y donde hay cosas de diseños, pues, para poder, no sé, estar conceptualizando qué estamos haciendo aquí en Jalisco, ¿no? Y bueno, aquí quisiera hablarles sobre un modelo de gobernanza que estamos trabajando. No tiene realmente ese nombre, pero eso es algo que se me ocurre que estamos haciendo y donde hay un concepto de intermunicipalidad o organismos públicos descentralizados que se ha desarrollado desde hace algunos años y que han sido como el eje de acción para trabajar con muchos temas, entre ellos lo que tiene que ver con el seminario y con los temas de agroforestería, ¿no? Y bueno, también que tiene que ver con, pues, esta iniciativa o esta estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación, y qué acciones subnacionales estamos haciendo para atender este tipo de problemas. Ayer se preguntaba un poco de este tema. Espero que hoy pueda, pues, en cierto sentido, un poco dar luz de qué hemos estado haciendo, al menos en el estado de Jalisco, ¿sí? Bueno, ya hablábamos también de nuestro país y de nuestra región, que es un país megadiverso. Nosotros estamos en esta zona en particular y sí me gustaría, pues, ahorita centrarme un poco de la importancia que tiene este país por esa gran confluencia de dos grandes reinos biogeográficos y que para Jalisco nos da la oportunidad de, pues, tener una amplia diversidad biológica y de ser una zona incluso de confluencias. Nosotros aquí tenemos, pues, la llegada en términos topográficos de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico transversal, que le confiere una serie de características topográficas y de diversidad ambiental y de diversidad sociocultural, culinarias, climáticas, biológicas,
incluso hasta literarias nos encontramos en esta zona, entre esas dos grandes novelas de Agustín Yáñez y de Juan Rulfo sobre El llano en llamas y la tierra pródiga. O sea, la verdad es que aquí ha habido pues un crisol como de muchas cosas, y no lo digo en forma de presunción, sino de que aquí se concluyen muchos aspectos que nos han obligado a tener que buscar qué hacer en torno a las problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quisiera como referirme como a ese tipo de aspectos que hoy nos están llevando a manejar cosas diferentes a como se están haciendo incluso en otros lugares del país. Y me gustaría iniciar con la creación de un área natural protegida. Yo sé que en todas las regiones del país existen, pero por acá en los años 80 se descubre una nueva especie, o bueno, una especie que se consideraba ya no existía, que es este maíz de pariente silvestre de los maíces cultivados, y que es una especie que se protege desde los años 80 en la región, que crea un área protegida, pero además crea en términos institucionales en la Universidad de Guadalajara una dependencia que se ha encargado del trabajo desde la parte de inventarios y hoy de mucho del conocimiento que tenemos sobre lo biológico, lo social, lo regional, y que se creó por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde esas épocas ha habido personal trabajando en torno al conocimiento de la diversidad, pero también del manejo de los sistemas productivos. Entonces, ya por ahí de los 90 y principios de los 2000, el lugar donde yo trabajo, el departamento donde yo trabajo, estuvimos sin conocer mucho en realidad, estoy hablando de los años 90, 95, 2000, algunos trabajos con lo que tenía que ver con agroforestería. No es lo único que trabajaron, pero lo traigo a colación porque hoy parece ser algo tan cotidiano, pero hace 25 años atrás estos temas solo los trabajaban en algunos lugares y la verdad es que poco sabíamos en estas zonas sobre estas temáticas. Y miren que los productores y la población de esta región ha trabajado agroforestería desde hace pues varios cientos de años y hoy estamos planteando que algunos miles de años con algunos sistemas que tenemos y que les voy a hablar al final de la plática, ¿no? Igual hacia los años 90, este tema del trabajo en esta área natural protegida, este es el Océano Pacífico, aquí está la Reserva de Manantlán, estamos entre los estados de Jalisco y Colima, detonó otra iniciativa de trabajo hacia afuera de las cuencas, o al menos de una de las cuencas inicialmente, para los territorios fuera del área protegida. Entonces nosotros desde los años 90 empezamos a ver que el tema de las áreas protegidas no necesariamente era la solución a los problemas de conservación o de trabajo sobre sistemas y el mejoramiento de las poblaciones campesinas. Empezamos a ver que necesitábamos trabajar hacia afuera de esas áreas y hacia los años 90, tal vez principios del año 2000, empezamos a trabajar sobre una iniciativa de asociaciones de municipios para atender problemáticas comunes. Es así como a raíz de un problema que tuvimos con una descarga de aguas residuales de una de las industrias pues, más importantes en esta región, se detona todo un movimiento social que permite que la población, el gobierno, la academia, empiece a desarrollar un esquema de trabajo para atender problemáticas en este tipo. No solo se atendió o se está atendiendo el tema de descargas de aguas residuales, sino ahora mucho de lo que se trabaja tiene que ver con contaminación, con residuos sólidos, incendios, deforestación, degradación, educación ambiental. O sea, hay un montón de temas ahora que estamos trabajando que en realidad no se atendían todavía hasta hacia los años 90 o en la década de los 90, ¿no? Y de alguna forma obliga a tener un replanteamiento desde el quehacer gubernamental, enfrentar las problemáticas asociadas a problemas comunes en diferentes territorios, empezar a buscar financiamientos más integrados a la región para resolver estas problemáticas. Y es así como hacia el 2001 se crea una iniciativa de asociación de municipios
para poder entrarle a resolver problemas que a veces tenían que ver con el medio ambiente, pero que no se trataban por los municipios porque pues no era como una tarea que era visible para un presidente municipal, ¿no? Entonces, a raíz del 2001 se crea pues estos primeros esfuerzos para juntarse los municipios y hacer un trabajo más colectivo en torno a problemas que tenían que ver con el ambiente o con sistemas que usaban recursos, pero que siempre eran vistos como cosas o temas de segunda o de tercera que no se atendían, ¿no? Entonces, en el 2007 nace la primer Junta Intermunicipal o Asociación Intermunicipal del Estado de Jalisco. Es un mecanismo de asociación que no existe, bueno, no existía más que aquí, en Jalisco. Ahora ya tengo entendido que la tenemos en Yucatán y me parece que hace unas semanas atrás acaba de haber un decreto por ahí estatal en Chiapas para poder lograr como este esquema de intermunicipalidades. Y bueno, este tema yo creo que ha detonado en el estado de Jalisco un trabajo de gestión importante en torno a atender problemáticas que tienen que ver con ambiente, pero que ahora también están permeando al desarrollo de sistemas de producción y que muchos de ellos tienen que ver con sistemas como la agroforestería. Hoy en Jalisco, este esquema de intermunicipalidad y el trabajo que se está haciendo entre el gobierno en sus tres órdenes, con estos organismos públicos, la academia, los productores y muchas otras organizaciones, nos están llevando a trabajar de manera diferente y con incidencia en política pública y en política que tiene que ver ahorita a nivel del Estado para poder trabajar con agroforestería. Inició con problemas más hacia resolver problemas del ambiente, pero hoy en realidad estamos trabajando con muchas otras cosas, ¿no? La primera junta intermunicipal fue creada en esta región donde yo trabajo. Es la asociación de 10 municipios, pero también están integradas secretarías de gobierno federales y estatales, la academia, en este caso la Universidad de Guadalajara, y organizaciones, dependiendo de la región, organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales que pueden estar atendiendo de alguna forma estos quehaceres en torno a los problemas de medio ambiente y de sistemas productivos, ¿no? Ha desarrollado pues este mecanismo diferente de gobernanza y muchos de los quehaceres ahora de las instituciones de gobierno son permeadas a través de estas intermunicipalidades con la finalidad de poder como atender más a niveles regionales problemas que a veces solo se resolvían en una localidad o en un área en particular, pero que hoy tienen que ver con extensiones o áreas geográficas mucho más grandes como una cuenca o la mitad de una cuenca o ahorita a niveles más globales, ¿no? O más generales, pues, en el territorio. Y bueno, esta es otra cosa. Voy a pasar esto en realidad rápido, porque lo que ha permitido este esquema de intermunicipalidad es que no estemos viendo que los programas son como de un trienio en el caso de la municipalidad o de un sexenio en el caso del gobierno estatal o federal, sino que aquí se pretende tener una visión de largo plazo donde los municipios que trabajan en su periodo de gobierno puedan en cierto sentido trasladarle a los nuevos como ese quehacer en torno a los problemas del ambiente. Y la verdad es que eso ha sido muy interesante porque ha permitido incluso traer recursos adicionales a los que generalmente se tenían para poder desarrollar estudios, planes, programas, hacer gestión, capacitar a mucho del personal de los ayuntamientos o de productores, o hacer como mucho trabajo que no se reconocía hace 15, 20 años atrás y que hoy forma parte incluso de las estructuras de los municipios y que están trabajando mucho en términos de este manejo y de esta educación y de este pensar en el ambiente como un elemento importante para la supervivencia de la sociedad hacia los próximos años, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo importante, no existe, les digo, en otros estados y a nosotros, me parece, nos ha ido funcionando
pues bastante bien. Seguramente hay que perfeccionar muchas cosas, pero creo que ha sido importante en cómo lo estamos haciendo. Bueno, este es nada más un esquema de cada columna es como un trienio de un municipio, y podrán ver que aquí existen colores de todos los partidos, y eso es algo que nunca se ha como puesto sobre la mesa como para discutir. Aquí el color, la orientación o las pretensiones que se tienen no existen, sino la idea es trabajar hacia un bien en la región, que tenga que ver con mejorar el desarrollo de la población, en no tener menos contaminación, manejar los residuos sólidos, acabar con este tema de los incendios, o al menos prevenir y estar siempre atendiendo este tipo de problemas, ¿no? Entonces, tenemos muchos cambios en los últimos 20 años, 21 años, y la verdad es que todos han trabajado en torno a estos temas que les estoy mencionando. Pero además, bueno, se ha incrementado y diversificado el financiamiento. Antes solo se tenían apoyos a lo mejor del gobierno y lo que llegaba, pero hoy pues tenemos recursos, o se obtienen recursos hasta de fuentes internacionales que ayudan a poder atender los problemas que estamos teniendo. No hemos resuelto todos, pero creemos que trabajar en esquemas como estos nos pueden llevar a poder mejorar lo que pretendemos hacia el futuro. Y bueno, estas intermunicipalidades, y en el caso particular de la que yo estoy, en la región donde yo estoy viviendo, ha trabajado desde hace muchísimo tiempo el tema de la agroforestería también, y hoy la estamos trabajando mucho más. Estos son algunos de los sistemas que han ido desarrollando. No sé, hacer cultivo en callejones, por ejemplo, sembrando líneas de leucaena, por semilla o por planta también, o sembrar, no sé, titonia en los últimos años, o algunos forrajes de corte, o trabajar los forrajes que tienen aquí, pero la idea es que desde hace ya muchos años se han empezado a trabajar esos esquemas con sistemas agrosilvopastoriles que me parece que hoy estamos de alguna forma desarrollando con más pasión, pues, porque hoy conocemos más personas que están trabajando eso, y que hoy sabemos que no somos los locos de esta zona del estado que están trabajando en estas temáticas. Nada más para darles una idea también, hoy las juntas intermunicipales o esta creación de organismos en el estado llegó a 11. Hace solo un par de semanas se creó la última junta intermunicipal. Prácticamente el territorio del estado está conformado en intermunicipalidades. Cada uno de los colores que ustedes ven aquí es una junta intermunicipal. Hay un par de municipios que todavía no están, pero que tienen que ver con que están más hacia el centro del estado, y que tienen una asociación más de los municipios más conurbados, pues, a la zona metropolitana de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene una participación prácticamente en todos, pero ahorita quiero referirme a lo que estamos haciendo desde el centro en el que yo trabajo, de la región donde yo trabajo. A mí me toca participar en 3 juntas intermunicipales que representan más o menos el 20% del territorio estatal, y eso les puede dar una idea de la vinculación que tenemos con los municipios, y de que hay un ente académico con la posibilidad de tener acción directa para poder resolver o atender problemáticas que los municipios pudieran estar demandando en torno a el manejo de situaciones de sistemas de producción, medio ambiente, educación ambiental, o sea, un montón de temas que a lo mejor no podrían ellos estar atendiendo desde los municipios, pero que en la vinculación con la academia y con muchos otros actores podríamos estar como ayudando, ¿no? En el estado de Jalisco tenemos otro tema por ahí importante. Ayer se preguntaba un poco sobre esto. Jalisco es área prioritaria en términos de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y de Degradación. Somos uno de los 5 estados, con los Chiapas y los 3 de la península de Yucatán, que necesitamos generar acciones en torno a la reducción de gases de efecto invernadero. Estos son compromisos nacionales. Y bueno, Jalisco está pretendiendo atender a través de la coordinación entre diferentes secretarías
esta temática que tiene que ver con esos compromisos adquiridos en torno a parar la deforestación, reducir la emisión de gases y bueno, muchas acciones que tienen que ver con estos aspectos, ¿no? Entonces, desde el 2011, el Estado de Jalisco ha trabajado, les digo, en varios esquemas y en varios compromisos que tienen que ver con ir atendiendo esta problemática sobre la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Entonces, eso nos ha permitido que a partir del 2016, a nivel del Estado, estemos desde la política pública de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, estar atendiendo el desarrollo de sistemas que tienen que ver con agroforestería y con sistemas silvopastoriles. Bueno, nosotros tenemos un convenio con la Iniciativa de Reducción de Emisiones, tenemos una política que tiene que ver con eso, y bueno, trabajamos en este modelo de manejo integrado del territorio que tiene que ver con que pues ya necesitamos reducir esas tasas de emisiones de gases, de las tasas de deforestación, y pues hoy estamos trabajando mucho de esos aspectos para ver si logramos las metas. Ayer se preguntaba si las habíamos logrado. Lorena respondía pues que hemos hecho acciones, pero la verdad es que no. Y es verdad, a este año necesitábamos haber pues resuelto algunos de estos problemas, pero no lo estamos logrando. Me parece que los compromisos que adquirimos pues fueron muy altos y nos ha estado costando pues un poquito de trabajo estar promoviendo este manejo que desde la visión de la política nacional parece interesante, pero luego ya en la práctica estamos teniendo algunos problemas. Pero en cierto sentido estamos trabajando en eso. En Jalisco, debo de decirles, tenemos un grupo técnico o un complejo de instituciones y de productores y academia y organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en la promoción de modelos productivos relacionados con lo agroforestal que queremos de alguna forma que ayuden al desarrollo de la ganadería, pero de una ganadería obviamente que cuide más la parte ambiental, que mejore la productividad, pero que a la vez utilice recursos nativos, que cuide o que incorpore diversidad biológica y que pues sirva de un esquema de incentivo a los productores para que siga siendo esa actividad que está tan satanizada en términos de lo ganadero y que pues a lo mejor en esta satanización pretendemos sacarle el diablo y a lo mejor vamos a tratar de ver si se puede pues desarrollar una ganadería sostenible, que creemos que es posible, pero que todavía hay que trabajarle mucho, ¿no? Entonces estamos en cierto sentido enfocados ahorita a trabajar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal. Aquí quiero ser muy claro, el programa tiene que ver con la Secretaría del Estado, no con la federal, que tiene el mismo nombre. Y bueno, estamos desarrollando un programa que tiene que ver con pues estos sistemas más sostenibles de agricultura y mucho relacionado con la ganadería. Porque ahorita les voy a mostrar, nosotros tenemos un desarrollo ganadero, si bien no somos el primer estado en producción de ganado, para carne al menos lo tiene Veracruz, pero somos el segundo y somos considerados como un gigante agroalimentario, ¿no? Entonces, tenemos que estar trabajando en este tipo de cosas para poder, pues, ver si resolvemos este asunto de la ganadería en nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, hemos desarrollado en cierto sentido unos esquemas que ahorita les voy a hablar de cómo estamos abordando el tema de lo agrosilvopastoril y lo agroforestal. Y bueno, estamos trabajando en otras acciones relacionadas con la ganadería y la agricultura en la región de Rosa, Tumba y Quema o de Juan Miles. Tenemos una estrategia regional de manejo del fuego. Entonces también hay acciones que tienen que ver con la programación de quemas en la norma que tiene que ver con el uso del fuego y estamos tratando de que los ejidos se organicen para, si van a quemar, pues tengan esos avisos y que no vayamos luego a tener repercusiones serias con incendios que se salen del manejo
de la gente en sus pastizales, ¿no? Y bueno, tenemos un compromiso importante con la acción climática y la verdad es que hemos desarrollado en las últimas 3 décadas una plataforma que nos está permitiendo en cierto sentido atender estas cosas, pero pues no ha sido nada fácil, no es algo que ya esté resuelto, sino que estamos constantemente tropezando, levantándonos, cayéndonos y estando adecuando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy, además de esta región de cuencas costeras que les mencionaba, estamos teniendo acciones en todo el estado a través de estas intermunicipalidades y pretendemos que pudiera ser un manejo o un modelo de trabajo que pudiera replicarse en otros lugares. No, no es una camisa de fuerza, pero creemos que podría ser interesante de ser observado y de a lo mejor pudiera replicarse en otros lugares, ¿no? Entonces, en el contexto de esta actividad ganadera para Jalisco, nada más quiero decirles algo rápido que tiene que ver con la primera parte también que les mencionaba. Nuestro país hasta las primeras 3 décadas del siglo pasado era reconocido como un país basado en un desarrollo más agrícola. Sin embargo, entre los años 40, 50, de repente comienza a cambiar este enfoque agrícola hacia temas más de una ganadería. Y yo creo que todos han escuchado hablar esta consigna política, este proyecto, esta iniciativa de Marcha al Mar, donde se habla de abrir, obviamente, o de llevar que la población vaya hacia lugares donde no estaban atendiendo y pues estar colonizando pues muchas áreas que todavía hasta los años 40 y 50 del siglo pasado no tenían tanta población, ¿no? Entonces, por ahí se da un desarrollo fuerte. Hoy se reconoce que la ganadería es una de las actividades más productivas, más dinámicas en el país. Es fundamental para la economía, pero pues no estamos desarrollando una ganadería que tenga que ver con enfoques de sustentabilidad. Seguramente hay ejemplos en algunos lugares que deberíamos estar pues reconociendo y cacaraqueando, pero pues tenemos una ganadería, una actividad agropecuaria que la verdad es que pues deja mucho que desear en algunos casos. Igual la ganadería a nivel mundial es una actividad económica muy importante, eso está reconocido desde hace mucho tiempo, y actualmente se espera que la demanda de alimentos relacionados con la carne o lo pecuario tenga una demanda mucho más fuerte. Entonces, eso nos está llevando a un desarrollo de ganadería que pues está viendo a la vaca como un producto cárnico o un producto específico para poder atender la demanda internacional, ¿no? La Comisión Nacional Campesina también reconoce que hay una necesidad de participar los pequeños y medianos productores en términos de capacitación y de mejoramiento de buenas prácticas, pero pues parece como que nadie estamos trabajando mucho en ese sentido. Entonces, por ahí va la necesidad de trabajar en las áreas o los terrenos rurales para resolver esta problemática que tenemos de un desarrollo ganadero que está generando muchos impactos en todo el país prácticamente, ¿no? Bueno, tenemos una exportación de ganado importante. México es uno de los países que produce pues mucha carne. Obviamente los estados del norte pegados a Estados Unidos producen una buena cantidad. Jalisco es el segundo lugar en producción de carne, Veracruz lo tiene el primero y somos el primer lugar en producción de leche, ¿no? Entonces, estamos desarrollando una ganadería que pues está llevándose sobre los pies el deterioro, la deforestación de los ecosistemas y a veces no estamos mejorando las condiciones de la población, ¿no? Tenemos millones de cabezas de ganado. La región donde yo vivo es en el estado, la región que más produce becerros para carne y pues tenemos muchas formas de manejo de la producción ganadera, mucho para producir becerro y mandarlo a desarrollar en otros lugares. Sí es una actividad que genera muchos empleos y que genera pues un desarrollo importante y una fuente de ingreso para muchos, pero pues tenemos que atender esta situación que estamos viviendo, ¿no? Les decía hace rato, la actividad agropecuaria y ganadera es una actividad satanizada precisamente por pues todos esos problemas de
de cambio climático, degradación, contaminación, pérdida de biodiversidad. Y bueno, es la culpable, dependiendo de la fuente, de entre el 14 y hasta a lo mejor el 25% de los gases de efecto invernadero que emite el país, ¿no? Entonces, por ahí es algo que necesitamos atender. Mucha de la ganadería se está desarrollando, incluso ahora con el aporte de granos, que eran granos básicos para la alimentación, y estamos dándole de comer eso a nuestros ganados, teniendo en la diversidad nativa pues un montón de recursos que podríamos estar usando. En estos días se han mencionado muchas especies que tienen que ver con el uso agroforestal, ¿no? Mucho de esta ganadería se desarrolla en entornos remotos, donde la degradación y la deforestación son las actividades de todos los días, y pues además cuando es muy intensiva, la ganadería está desarrollándose cerca de lugares donde obviamente el transporte o el traslado hacia los lugares donde se va a vender es donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, me parece que por ahí necesitamos desarrollar varios trabajos. Ayer mencionaban el tema del aguacate, y yo sí quiero mencionar algo. Jalisco ha sido reconocido el gigante agroalimentario. Me parece que puede ser importante, pero detrás de todo ese gran gigante hay otro gran gigante que tiene que ver con problemáticas en el campo que no estamos realmente atendiendo. Y me parece que ahí es donde mucho tenemos que hacer para poder trabajar este asunto. Esta foto de aquí de abajo no es de Michoacán, es una foto de un lugar que está a hora y media de mi casa. La gente está tumbando los bosques de pino para sembrar aguacate. Muchos podrán decir, pues sí son árboles también y no estamos haciendo un daño, pero la verdad es que todo esto está generando muchos problemas. Ayer hablaban un poco del agua. Ya empezamos a tener conflictos sobre el uso de agua que va primero para las plantaciones de aguacate, y estamos empezando a tener esa demanda de las poblaciones porque el agua ya no llega para su uso doméstico, ¿no? Entonces, son cosas que están surgiendo y que todavía no hemos aprendido de lo que ya ha pasado en otros lugares. Entonces, por ahí necesitamos hacer mucho. Ya les hablaba de esto, somos primer lugar en producción de leche, segundo en producción de carne, y pues mucho es becerro, torete o pie de cría para finalizarlo en otro lado, ¿no? Y además los sistemas de ganadería pues están siendo, de esto yo creo que les va a hablar Manuel mucho más y él sabe más sobre este tema, pero al menos en nuestra región, mucha de la ganadería se da en praderas abiertas. Los alimentos que se dan a veces son cultivos básicos que podrían ir más bien a la alimentación de las personas, pero que también estamos usando para el desarrollo del ganado, o se envía el ganado al bosque a que estén en agostaderos. En el mejor de los casos, en el norte, pues se va estabulado, pero pues se está compitiendo con muchos de los alimentos que deberíamos de tener para la población. El tema de la ganadería, en realidad en nuestro país, no es algo nuevo. Les decía yo, al menos con nosotros, pero también lo sé que es así hacia el Golfo de México. El ganado llega desde épocas muy tempranas a esta región, se adapta muy bien a nuestras condiciones tropicales, y por ahí hay unos datos muy interesantes del siglo XVI y del siglo XVII, de las producciones que se tenían de cabezas de ganado anuales en la Nueva Galicia, o en el terreno de lo que hoy es como el occidente de México. Y la verdad es que por años se producían cantidades importantes de cabezas que eran manejadas en trashumancia, y que durante varios meses, mientras iban a los mercados, ese ganado iba engordando por el territorio. Y creemos que mucha de esa ganadería sí generó seguramente impactos en aquellas épocas, pero los impactos más fuertes los empezamos a ver en las últimas décadas. El desarrollo de la ganadería de mediados del siglo pasado para acá, y seguramente hacia finales del siglo pasado, en realidad fue cuando empezó a tener como este crecimiento tan importante y este deterioro de las regiones, al menos en la región. En los últimos 100 años, y nada más quiero que vean este dato aquí, en los últimos años hemos hecho una estimación de esta región del estado de Jalisco,
que se incrementó en más de un 220%. Entonces, hoy tenemos miles de cabezas de ganado, algunas o muchas se van al cerro, generan un impacto sobre los ecosistemas naturales y en otra temporada del año se regresa a regiones más cercanas a la vivienda o a donde está el productor para poderle resolver el problema de alimentación. Pero estamos teniendo un crecimiento importante del ganado, un crecimiento importante de la superficie desarrollada con pastizales y muchas veces los pastizales son monocultivos, o sea, es extensiones grandísimas de pasto. En el mejor de los casos, algunos productores están dejando leñosas que se reconoce son importantes como fuentes de forraje y de proteína para el ganado, ¿no? Pero son más bien prácticas que los propios productores están desarrollando. Y ahí es donde estamos, en cierto sentido, incidiendo para poder resolver estos problemas de degradación y de deforestación que les decía yo, estamos teniendo muy fuertes en esta región. Este es un mapa desarrollado por ahí del 2012, en un periodo de años de los 90 al 2012, y la verdad es que esta zona del estado pues tiene serios problemas de pérdida de ecosistemas, degradación de los bosques y mucho relacionado con ganadería. Aunque no es lo único, tenemos un desarrollo turístico hacia la costa también que está generando impactos, los sistemas de monocultivo, la agricultura pues más convencional y bueno, por ahí otra serie de problemas, ¿no? Pero pues pretendemos en cierto sentido estar deteniendo esto a través de esquemas de agroforestería que me gustaría ahorita pues más o menos irles presentando. Generamos un modelo de atención sobre el tema de ganadería y lo que quiero que vean es que dependiendo del objetivo de la producción de productos de ganadería en el estado, ya sea de pastoreo o de engorda para carne o de leche estabulado, semiestabulado, estamos de alguna forma desarrollando algunas prácticas o algunas intenciones de mejorar estas formas de manejo. Bueno, este es un poco el modelo que estamos pensando en el que se puede atender este asunto de la ganadería y pues no nada más es en el sistema productivo, sino también en algunas formas de energías renovables, de digestores o de acceso al agua o de la optimización del uso de agua, ¿no? Entonces, hay varias cosas que estamos haciendo, lo trabajamos a nivel de un grupo técnico que atiende esta problemática. Este es un grupo técnico que ha cambiado, pero que tiene que ver, les decía, con muchas instituciones. Entonces, se ha desarrollado en Jalisco un esquema de apoyo a los productores desde las secretarías de gobierno, se ha hecho una especie de bolsa desde el gobierno, bueno, desde la Secretaría de Agricultura. Desde el 2016 iniciamos con estos esquemas, pero ligados con la Secretaría del Estado de la SEDER en aquel entonces. Recordemos que hoy cambió a SADER, pero en el 2016 iniciamos el crédito no es mío, en realidad es de todas esas instituciones, todas esas personas y todos esos productores que han estado participando en esto, y ahí les digo, es donde no quiero dejar el crédito que quede para uno, sino creo que es todo lo que han hecho estas instituciones desde el gobierno, que a veces las criticamos mucho, pero que me parece que en algunos lugares hemos como podido entender que se puede trabajar en torno a estos esquemas, ¿no? Entonces les decía, desde las secretarías se generó un fondo concurrente a nivel del Estado que pudiera apoyar y ha ido cambiando del 2016 al 2020 en apoyos directos a productores. En los primeros años era 50-50, hoy en los últimos 2 años es un recurso 100% a fondo perdido al productor, pues se le otorga y que tiene que ver con la promoción de estos esquemas, ¿no? Esto es diferente a lo que había hecho con AFOR, con estos proyectos para agroforestería también. Este es un poquito diferente porque de alguna forma está ligado también al apoyo a que los mismos productores tengan compromisos de un componente ambiental. Ese apoyo está ligado
a que en cierto sentido el productor que lo solicita tenga esquemas de pago por servicios ambientales, por ejemplo, donde hay componentes de conservación de diversidad biológica, estén desarrollando planes de manejo sustentable, ya sea forestal o no maderable, tengan a lo mejor una unidad de manejo ambiental. Ayer por ahí se hablaba un poco también sobre eso. Los nuevos esquemas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y más adelante les voy a presentar un ejemplo y lo que está haciendo una productora que, bueno, tiene mi reconocimiento y de quienes lo están apoyando para trabajar con estos temas, que pertenezcan a un área natural protegida o que tengan esquemas como de sellos de manejo sostenible de recursos a través, lo estamos haciendo a través de paisaje biocultural, que adelante también les voy a platicar sobre eso, o esquemas de prediales, ¿no? Entonces, del 2016 al 2020 se han estado apoyando productores. No quiero decir que ya se resolvió el problema. En el 2016 iniciamos con poquito, pero poco a poco, a través de estos 4 o 5 años, se ha mejorado el apoyo al esquema de sistemas silvopastoriles. Ayer preguntaban si esto a nivel de ley se ha hecho. Bueno, en Jalisco tenemos ya convocatorias que se emiten a través de los programas de gobierno estatal. Este es un ejemplo de la convocatoria del 2018, donde, pues, y quiero mencionarlo aquí, donde ya se habla de los sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales. Ayer el doctor José Manuel mencionaba que en la ley forestal solo se menciona una vez la palabra agroforestería. Bueno, en el estado de Jalisco, el término y las acciones en torno a estar apoyando este tipo de sistemas está escrito en convocatorias, está escrito un poco en política pública, pero que tiene que ver a nivel del estado, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, pues, es apoyar. Aquí hay varias formas de apoyo hacia esta actividad ganadera. Quiero decirles que es lo que se tiene desde la Zagarpa, pero adaptado a la promoción de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, ¿no? Entonces, se han apoyado, no sé, semilla de planta forrajera, pasto, o cercos, o compra de plántula para sembrar o para establecer un determinado sistema agrosilvopastoril, como cercos, como cultivo en callejones, como bancos de proteína, que tiene que ver con este tema de lo que se puede hacer, pues, apoyando a productores. Esta otra diapositiva tiene que ver con la convocatoria 2019. Tengo que decirles también, y bueno, quiero que vean, proyectos agroecológicos, silvopastoriles y agroforestales. Quiero decirles que no ha sido fácil. El Estado, si bien es cierto, está haciendo este tipo de acciones, pues también nos encontramos en el camino con que, pues, a veces se puede caminar adecuadamente, a veces tenemos como que hacer gallo gallina en el paso para ir poco a poco, pero yo creo que Jalisco ha ido mostrando que es posible alinear las visiones que en el pasado eran como antagónicas entre la Secretaría de Desarrollo Rural, que tenía que ver más con los sistemas productivos, y la parte de medio ambiente, y que hoy se puede trabajar como de manera conjunta, porque al final de cuentas el mejoramiento de la sociedad, de los sistemas productivos y la conservación es una sola cosa para nosotros. Entonces, por ahí ha ido, creo que esta intención, y me parece que se ha ido mostrando que se puede trabajar aún en esa visión antagónica hacia un mismo punto. Entonces, yo creo que esto ha sido como muy importante. Jalisco en estos últimos 4 o 5 años ha ido también aprendiendo de otras cosas que se han hecho en otros lugares. Entonces, en esta iniciativa que se desarrolló, pues hemos tenido o han tenido muchos de nuestros compañeros que estar atendiendo encuentros que se han desarrollado en torno a integrar la biodiversidad en los sistemas productivos. Algunos compañeros, recuerdo, les ha tocado ir hasta el extranjero a poder presentar lo que se está haciendo y aprender de lo que están haciendo en otros lugares para poder mejorar el trabajo que se ha ido desarrollando en estos años. No podemos cantar victoria, aunque tengo que decir que sí me da mucho gusto que en Jalisco se estén haciendo este tipo de acciones, pero claro que las tenemos que ir mejorando.
Algo nuevo, y esto es algo que hoy acabo de bajar el documento que tiene que ver con una estrategia del Estado de Jalisco para integrar la biodiversidad en los sectores productivos, particularmente en la parte agropecuaria, la pesquera, acuícola y la parte forestal. Esto es algo muy, muy reciente, y hoy lo que les decía de este antagonismo entre el desarrollo o los sistemas productivos y la conservación, pretendemos que pueda ser una realidad. Hoy se está entendiendo que si no se trabaja junto entre el ambiente y la producción, no vamos a durar, no vamos a hacer mucho en los próximos años. Yo les he hablado mucho de la zona como de la costa donde yo trabajo, pero la verdad es que hoy, y bueno, desde hace varios años, se ha trabajado en otras zonas. Hay un compañero, CX5, que es un médico veterinario que me parece que está súper involucrado en este tipo de cosas, y que pues ha podido trabajar hacia otras regiones del estado para poder pues también plantear en esos otros territorios lo que se está haciendo acá. Y quiero hacer mención de un ejemplo de un rancho ganadero, de un rancho que es muy grande, es de 1,800 hectáreas, pero hoy está trabajando con un área destinada voluntariamente a la conservación, de una familia pues que tiene ya 3 generaciones, donde está concibiendo la producción ganadera como un sistema integrado a la naturaleza. Esto es algo bien, bien interesante que me parece que es parte de hacia dónde tenemos que transitar con este tema de la agroforestería, y que me parece un buen ejemplo de la familia Candiani que está trabajando en estos temas, ¿no? Y es un asunto de no solo la disponibilidad de forrajes adecuados o ricos en proteína o de buena alimentación para el ganado, sino con todo el tema del bienestar, con todo el tema de la genética, con todo lo que tiene que ver a lo mejor con una empresa de producción de ganado, y que me parece que es un muy buen ejemplo que deberíamos de conocer en este asunto de los sistemas agrosilvopastoriles. En términos generales, pero de esto les va a hablar más Manuel el día de mañana, en la región hemos trabajado como con 3 líneas o 3 grandes líneas en el diseño y en el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles. El manejo de árboles dispersos en potreros, y aquí lo que me parece que hay que resaltar es el tema del uso de las especies nativas leñosas. Estamos pretendiendo que el uso de las especies nativas sean de prioridad para poder trabajar con estos sistemas agrosilvopastoriles, los cercos vivos, y ahí no nada más con tema de especies nativas, sino que también estamos pensando en que especies, y no nativas para forraje, sino también especies nativas que tienen que ver con la producción de frutas. Estamos promoviendo el tema de el uso de ciruelos, el uso de mojotes, de guamúchiles, de parotas. Luego vamos a darle los nombres más adelante, pero estamos pensando en que no toda la ganadería tiene que ver con el forraje del animal, sino por ahí puede haber otras opciones en este tema de la multifuncionalidad de los sistemas agroforestales, donde la gente durante algún periodo del año podría estar obteniendo algunos otros recursos que provienen de este tipo de sistemas y que no solo van para la ganadería. Bancos de proteína, por ejemplo, con leucaena, que es como esa especie bandera que se ha utilizado en muchos lugares, pero también acá estamos trabajando con gliricidia. Ahora, aunque no es mucho el trabajo, con titonia. Ayer se mencionaba también la planta como una forma de manejo en estos sistemas. Nopales, Manuel nos ha enseñado un montón de formas de aprovechar estas especies, que en realidad las tenemos ahí, el ganado las utiliza, pero que nunca las volteamos a ver como una opción de forraje o de alimento para nuestros sistemas. Entonces, en general tiene que ver con estos sistemas o con estas formas de manejo agroforestal. Hemos trabajado con el tema de la capacitación, pese a que nosotros reconocemos que la gente ha hecho la agroforestería por mucho tiempo. La verdad es que también sabemos que es poco el conocimiento en todos los niveles. Aquí hay que decirlo, nos hemos encontrado incluso con problemas hacia los técnicos que están promocionando los sistemas de producción,
y que no tienen idea de lo que es la agroforestería o estos esquemas de combinación de leñosas con cultivos agrícolas, la presencia de animales, y la verdad es que eso frena mucho del desarrollo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí hemos también trabajado, nos hace falta trabajar mucho más, pero creo que en esta vinculación que podemos tener con muchas instituciones y muchos de ustedes, nos puede ayudar a mejorar estas deficiencias que podríamos tener, ¿no? La SEMADET en el estado ha trabajado con materiales como esto. Este es un póster no sé, de medio metro por medio metro, tal vez exagero, pero es un póster así muy grande con al menos 16 leñosas que pueden ser utilizadas como fuentes de forraje en la región y que son leñosas que la gente sabe que son útiles. Entonces, también se está trabajando con esto porque me parece que ahí hay muchos recursos desaprovechados que pues no estamos utilizando eficientemente. Otra cosa que ha sido diferente en el estado es que tenemos un programa nacional sobre extensionismo en Jalisco, y esto fue por el trabajo de las propias instituciones de gobierno. ¿Qué haces? Destinaron ¿Qué haces? Destinaron la asignación de técnicos extensionistas para las juntas intermunicipales, precisamente para que trabajaran directamente con agroforestería. Es un poco, creo yo, como el programa Sembrando Vida, pues que está con técnicos específicos. Nosotros lo venimos haciendo desde el 2017, pero pues también nos hemos encontrado con algunas dificultades. Algunos años los hemos tenido, otros años ha habido algunos problemas, pero estamos insistiendo mucho en que pueda mantenerse un tipo de acciones como estas, ¿no? Entonces, hablando un poco de diseños, ¿qué hemos hecho? Plantaciones o más bien esquemas de manejo de cultivo en callejones. Por ejemplo, este es un productor de una zona pues semiárida, hay que decirlo. Tenía una ganadería básicamente de producción de forraje de pastos, y pues se ha ido sugiriendo incorporar leñosas como Guasuma unifolia, como leucaena, como tepemezquites o muchas especies nativas sembradas en curvas a nivel, en distanciamientos tal vez de 10 metros entre una línea y otra, tal vez algunas veces menos. Tomamos en cuenta mucho también lo que el productor tiene como práctica o a él se le ocurre. Entonces no estamos necesariamente promoviendo un paquete en específico, sino más bien también hablando con el productor, diseñamos junto con él algunas formas de incorporar esta biodiversidad en su sistema productivo. Les digo, mucho es cultivo en callejones, cercos vivos, bancos de proteína, o incorporar, por ejemplo, frutales en los cercos y esta diversificación de las especies que se han utilizado. Se ha trabajado con algunos también que incluso habían iniciado con plantaciones y hoy están incorporando el ganado y metiendo algunas otras especies de forraje, de forraje de calidad, hay que decirlo, porque pues están diversificando la oferta alimenticia para su ganado. Acá hay uno con leucaenas, pero no son esquemas, les digo, de camisa de fuerza. Estamos tratando de hacer más bien, dirían algunos amigos técnicos de acá, trajes como a la medida de la necesidad de los productores. Y bueno, tenemos también éxitos y hay que cacarearlo, creo yo, aunque a veces no lo hacemos mucho. Tenemos grupos de productores, hay una asociación local de un municipio de la región que se llama el municipio del Limón, que nos ha revolucionado todo lo que habíamos estado haciendo, porque ya ellos son un grupo que tiene muchísimo interés en el manejo más sostenible de su ganadería. Se están yendo incluso ya a otros lugares a capacitarse. Este grupo se fue a Yucatán, a la península de Yucatán, a trabajar con uno de los doctores que tenemos, trabajan mucho con este tema de silvopastoriles, y ellos vienen, voy a decirlo así, reconfigurados o rediseñados en el trabajo de la ganadería.
Ahora tienen ellos también un vivero de especies forrajeras y ayer se mencionaba este tema, la disponibilidad de poder tener la fuente de plantas nativas que puedan ser incorporadas en los sistemas de producción era una dificultad. En Jalisco, hoy varias instituciones, varios fideicomisos incluso, o fideicomisos del Estado, están apoyando el establecimiento de viveros rústicos, pero para la producción de plantas forrajeras, de plantas nativas que van a ser incorporadas en el manejo de los sistemas de ganadería que pues siempre, les digo, culpábamos, pero que hoy están siendo como ejemplo de que se puede cambiar la actividad ganadera, no eliminándola, sino reconfigurando este enfoque y esta funcionalidad que había tenido hace solo unos años atrás, ¿no? Y a precios muy accesibles, o sea, hay precios que se ofertan las especies de recuperación prácticamente, ¿no? Bueno, algunos temas de cultivo en callejones, miren, estas son algunas de las especies, leucaena, guásima, guamúchil, mojote, parota, pero les podría dar una lista mucho más grande de plantas. Ahora estamos considerando agaves, nopales, hay un montón de otras especies que tenemos en la región. Esta es solo una idea de lo que nosotros proponemos a los productores, pero también los productores, les decía, nos ayudan como a definir al final cuál diseño va a quedar en términos de estos cultivos en callejones, ¿no? Entonces, no estamos amarrando un paquete en particular, sino estamos considerando ese conocimiento de la gente y de lo cual se va a apropiar para poder asegurar que el sistema va a funcionar en los próximos años. Porque lo que queremos es que ellos lo sigan haciendo y no que sea la academia o las instituciones que todo el tiempo acompañen los procesos, sino pues como estas premisas de que hay que enseñarlos a pescar, ¿no? No hay que darles el pescado en la mano. Bueno, les hablaba hace un rato del paisaje biocultural. Este es otro esquema que tenemos de manejo bueno, de como áreas de conservación y de reconocimiento de las prácticas locales para la elaboración de productos y de manejo de sistemas. Esto existe en la parte de Sierra Occidental y Costa. Pues es una forma de conservación del territorio y ellos también están trabajando mucho en este asunto de los sistemas agrosilvopastoriles. Nada más ligados también pues al desarrollo de otros esquemas de agricultura que a veces puede no ser agroforestería, pero que necesita también atención en términos de el mejoramiento o de los esquemas de sustentabilidad. Sí, hemos hecho o se han apoyado, por ejemplo, en la incorporación de estas leñosas en los sistemas, pero también otra parte interesante es que las convocatorias de apoyo que se han desarrollado para estos productores no nada más tiene que ver con el tema agroforestal. Se han apoyado a productores hasta 3 etapas para poder tener, por ejemplo, corrales de manejo, que es como otro componente de esa ganadería, o el tema de bodegas para conservar maquinaria, alimentos o cosas que tienen que ver con la actividad. Entonces, esta es otra cosa diferente que se ha desarrollado en el Estado y que tiene que ver con los temas de agroforestería. También hemos trabajado con este tema de las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, perdón, las NAMAs famosas, y en esta región se trabajó con el IICA para pues, poder ver y atender lo que se puede hacer en torno a la ganadería en la región. Un fideicomiso del Estado, de la Secretaría de Medio Ambiente, el año pasado inició con unos estudios forrajeros en bosques, y bueno, hemos estado colaborando con ellos también para desarrollar este análisis o este estudio para valorar económica y biológicamente la vegetación presente en las selvas y en los bosques, donde muchos de los productores ganaderos mandan su ganado como un agostadero. Entonces queremos ver y reconocer el valor que tiene eso para que el productor sepa cuidar ese ecosistema también que ha estado utilizando pues por muchísimo tiempo, ¿no? También hay una relación fuerte con el INIFAP.
El INIFAP también apoya en términos de capacitación y pues de cómo trabajar con cercos, bancos de proteína o con estos esquemas de cultivos dispersos en parcelas. Este es un trabajo, aquí esta foto con nopales, pero bueno, también se ha trabajado con cercos, con cactáceas columnares, el uso de estas fuentes de alimento como los huastecomates, les llamamos acá, el género Crescentia. Acá tenemos 2 especies y pues se usa como una fuente alimenticia de la región, ¿no? Y bueno, muchas especies que tienen que ver con cercos vivos. Pues se trabaja con el manejo de pastos de corte, se les enseña a hacer algunos abonos o incluso a preparar como ensilados de frutas. Manuel, ojalá que mañana les platique también un poco sobre eso, pero muchas cosas ligadas a mejorar la alimentación del ganado y utilizando obviamente recursos más nativos, más locales, ¿no? Hace un par de años llegó también aquí un proyecto internacional del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que tiene que ver con el desarrollo o con la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de los paisajes ganaderos, agrosilvopastoriles sostenibles. Entonces, hay todo un esquema de trabajo con grupos de productores como escuelas campesinas para mejorar la actividad de la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho sobre el uso les decía, de especies nativas, la atención con técnicos, pero bueno, estamos trabajando en términos de diseño, con reconocer primero la parcela y en la parcela, junto con el productor, estarle cumpliendo no sé si alguien está preguntando. No, ingeniero. Digo, doctor, ¿No? no, es que No, teníamos bueno, un micrófono abierto, pero ya lo cerramos. Ya, pero sí, disculpen. Bueno, les decía, en términos de diseño, estamos, por ejemplo, reconociendo superficies que van a ser susceptibles de apoyos y de intervención. Entonces, de alguna forma vemos, pues, qué superficie tiene, qué plantas podríamos estar sugiriendo al productor y junto con él acordamos, por ejemplo, en esquemas de curvas a nivel o de algunas áreas específicas, estar sembrando o incorporando bancos de proteína o combinaciones de especies para plantas frutales, pero donde ahí hay manejos de ganado, hay manejos de sistemas pues productivos y no es como una recomendación muy estricta de un sistema en particular. Nosotros creemos que existen muchas formas que podrían estar desarrollándose sin que necesariamente sea un solo esquema de producción. No sé cómo lo hacen con el tema de NIAF, con el sistema de Sembrando Vida, pero me parece que acá estamos tratando de incorporar el conocimiento del productor, la práctica del productor, y que también él nos enseñe sobre cómo hacer lo que nosotros conocemos un poco sobre agroforestería. Y por ahí es algo que hoy estamos incluso trabajando diferente, lo vamos aprendiendo todos los años. Nada más para darles una idea de lo que hicimos este año con algunos productores, tuvimos un área en particular y pudimos con algunos de ellos obtener recursos de diferentes fuentes de financiamiento para atender la problemática que tenían en sus parcelas. Entonces, hoy una institución nos da apoyo para un cerco o para los cercos vivos de la superficie, pero otra nos permite desarrollar un vivero rústico en el jardín o en el patio del productor para poder estar proporcionando planta para su parcela, pero que luego pueda ofrecer plantas para otros productores. Entonces, esto ha sido un aprender y un estar caminando en torno a lo que hemos estado haciendo en los últimos años. No ha sido fácil, pero me parece que hoy muchos productores están yendo a permear hacia prácticamente todo el estado. Yo les hablaba hace rato de estas intermunicipalidades y me parece que lo que iniciamos en esta zona de la costa
hoy se está replicando ya como toda una red de intercambios de información, de experiencias de productores y de formas de cómo hemos estado haciendo hacia otras zonas, donde vamos incluso a aprender de lo que hacen en otros lugares, porque no todo el ambiente de esta zona es igualita a la de las otras regiones del estado, y seguramente va a haber especies nuevas, prácticas nuevas, formas de pensar de los sistemas productivos que vamos a tener que ir adaptando también hacia esos esquemas de producción. Bueno, ya y bueno, en el tema de bancos de proteínas, hemos trabajado con surcos o líneas de árboles como en curvas a nivel con leucaena, pero también se han hecho bancos de proteína con densidades altas de, no sé, 10,000 plantas o tal vez más de 10,000 plantas por hectárea en algunos sitios, donde sembramos líneas de árboles en distancias de 1 metro y la leucaena sembrada a centímetros entre un individuo y otro. Entonces, digo, no son tan densas como yo las he visto en otras regiones del Golfo de México, por ejemplo, en Tamaulipas o creo que en Veracruz, pero pues son muy densas para la región en la que nos encontramos, porque las condiciones de humedad son pues mucho menores que las que tienen en aquella zona, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho esa parte. Nos parece que este tema de vincular la producción con la conservación y el cuidado del ambiente es esencial. Si las secretarías de gobierno no piensan de esa forma, no vamos a caminar muchas veces, porque en ocasiones una secretaría genera un impacto negativo y la otra pretende, en cierto sentido, resolverlo. Entonces, tienen que caminar juntas para poder mejorar los esquemas que estamos desarrollando. Tenemos un modelo de ganadería sostenible. Creemos que por ahí puede ir este mejoramiento de estas actividades productivas. Hay que seguir presionando. El gobierno no siempre pues sigue este tipo de cosas, pese a que se puede ver que se mejoran. Y bueno, cada N tiempo hay que como que volver a recordar hacia dónde vamos. Creemos que se puede incidir en política pública para mejorar este tipo de cosas. Necesita estar reconocido este tema de lo agroforestal en la política nacional. A nosotros nos ha funcionado mucho esta vinculación con la academia y me parece que en todo nuestro país tenemos a la UNAM, tenemos a la UADY, tenemos a la Universidad de Colima, tenemos a muchas instituciones que pueden estar trabajando directamente con los productores y con las instituciones, ¿no? Hay que asegurar en la evaluación de los proyectos. Acá me parece que eso es algo que necesitamos mejorar, pero creo que eso nos puede dar este aprendizaje hacia el futuro de cómo podemos mejorar. Y bueno, donde también necesitamos trabajar con la capacitación y la formación sobre agroforestería, no solo a productores. Los productores, yo he entendido que ellos agarran mucho más rápido el tema. A veces nuestros técnicos cuesta un poco de trabajo, no es nada imposible, pero por ahí a veces hemos luchado mucho, al menos en esta región, ¿no? En ocasiones los productores no se comprometen. Parece ser que esta costumbre de que nos den todo el gobierno y poco hacernos nosotros, todavía existe, pero hay productores muy, muy comprometidos que nos están dando la muestra de que queriendo se puede trabajar, ¿no? Y bueno, hay causas que lo originan, retrasos en entrega de recursos, la costumbre de trabajar del gobierno en ciertos esquemas y pues cuando cambiamos no gusta mucho, entendimiento de lo agroforestal, o sea, por ahí hay algo que necesitamos hacer, ¿no? Pero yo creo también, y ayer algo se mencionaba y me parece que podría quedar mucho en este seminario, quienes estamos trabajando en esto debemos estar unidos y compartiendo experiencias. O sea, no podemos estar Jalisco o la costa de Jalisco trabajando solo, pero también del otro lado del país hay gente haciendo cosas parecidas y no saber que lo estamos haciendo. Entonces, por ahí me parece que hay un tema bien importante que la red de sistemas agroforestales, y me parece que esta iniciativa del seminario
nos puede ayudar a poder trabajar juntos. Estamos haciéndolo, hoy estamos más cercanos pese a no estar en la presencia entre unos y otros, pero creo que hay algo que necesitamos trabajar en ese sentido. Voy a mostrarles una foto, nada más para provocar como esto de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Voy a pasar varias, pero lo que quiero es provocarlos en términos de lo que podemos hacer con la agroforestería. No sé por qué le rayé ahí o no sé quién le rayó, pero hay una línea roja, no le hagan caso. Este es un sistema de producción del occidente de México. Nosotros le llamamos agrobosque de piña. Les iba a hablar un poco sobre eso, pero yo creo que el tiempo no nos da. Pero a alguien se le había ocurrido, y lanzo la pregunta más bien a la audiencia, ¿se les había ocurrido que la piña se podía cultivar bajo un esquema como estos? Para nosotros es un bosque con la producción de un cultivo muy importante a nivel mundial. La piña es el tercero, a veces el cuarto, fruta tropical más importante en producción y en consumo a nivel mundial. Pero la producimos, como decía Manuel, en monocultivo. A pleno sol, tumbamos toda la vegetación existente, y cuando digo toda, es toda, no dejamos casi ninguna leñosa, y es de las frutas más apetecidas en el mundo. Pero es la fruta que incluso nos da la mayor cantidad de agroquímicos en esa comida. Y a alguien se le había ocurrido que esto era posible. Estos sitios existen en México y solo en México. En ninguna parte del mundo se producen así. Y a muchos ni siquiera se nos había ocurrido que esto es posible. Esto es casi un bosque, ¿eh? Y soy muy aventurado en decir que es casi un bosque, pero 8, 9 de cada 10 especies de leñosas en estos sistemas de producción están en los ecosistemas naturales de nuestra región. Entonces, esto se puede hacer, es una realidad. Entonces, digo, se los muestro porque yo trabajo con esto y no podía irme el día de hoy sin aunque sea darles una foto, pero la verdad es que los sistemas que ustedes trabajan en el programa de Sembrando Vida, pues son algo así. Ayer decía alguien en un comentario, así es como quisiéramos ver los sistemas de MIAF en Sembrando Vida, como unas fotos que mostró la doctora Lorena. Pues tenemos en otras regiones cosas como estas, tan bonitas, con productos no solo de piña, sino 20 productos diferentes de otras frutas o de otros recursos, y con belleza escénica y con servicios ecosistémicos y con un montón de cosas que no estamos volteando a ver porque no dejan dinero. No, o sea, sí dejan dinero, pero no esa cantidad de dinero que siempre quisiéramos estar teniendo en nuestros bolsillos, ¿no?